La paciencia es evidentemente una virtud que San Francisco de Sales practicó en grado sumo. Y en el trabajo apostólico y educativo, don Bosco puso en práctica los consejos de San Francisco de Sales, pues en el ámbito de la educación cuenta mucho la paciencia pedagógica con los alumnos. Pero aquí no vamos a hablar hoy de la paciencia o de la benignidad o de la comprensión con los defectos u ofensas del prójimo hacia nosotros, sino de los propios, los que son de uno. Vale la pena profundizar sobre lo que representa la paciencia con uno mismo, porque esto cuenta mucho como una ventaja emocional y espiritual. Especialmente para los que queremos caminar cristianamente, rectamente por el camino de la fe. Nos duele mucho fallar, equivocarnos, pecar, reincidir en las faltas, no superar nuestras áreas fallidas, no ser fuertes en la desolación o en la frustración. Hoy la palabra de Dios nos ha dicho que hay quienes son inconstantes. La falta de paciencia es inconstancia en la paciencia. Y se argumenta mucho sobre la importancia de esta paciencia respecto a las exterioridades o externalidades o situaciones diferentes a nosotros, las que están fuera de nosotros y que tenemos que enfrentarlas en la vida. Pero se dice muy poco, se escribe muy poco y se predica muy poco sobre la paciencia que hemos de tener con nosotros mismos. Se puede efectivamente ser paciente con muchas cosas, pero si ello no tiene raíz en la paciencia con uno mismo, constituye un acto desgastante, costoso y de alcance muy limitado. Santiago el apóstol nos dice en Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la paciencia no es un asunto de carácter, no es una cualidad de ciertos temperamentos. La paciencia es una virtud y toda virtud nos hace fuertes. De hecho, la palabra paciencia viene de esa capacidad de sufrimiento sin perder el talante de la entereza que supone la capacidad de enfrentar la dificultad. Y en griego, virtud se dice arete, y la misma palabra griega arete se aplica tanto a la virtud como a la fuerza. Quiere decir que toda virtud, aunque se trata de la humildad o de la paciencia, nos hace fuertes. Quiere decir que toda virtud nos da fortaleza. Y por eso pedir la paciencia nos hace fuertes, psicológicamente fuertes. Pocos capitalizamos positivamente las experiencias que pueda poner a prueba nuestra paciencia. Pero sacar provecho de las dificultades y convertirlas en maestras de nuestra vida para que tengamos un auténtico aprendizaje existencial, esto es también parte de un arte espiritual. Había un joven que se confesaba constantemente con don Bosco, ya sabía en qué confesionario don Bosco confesaba. Y el muchacho era reincidente siempre en las mismas faltas. En cierto momento el mismo joven se siente cansado de ir a confesar casi de manera obsesiva aquellas situaciones que le embargaban de dolor, de desolación y frustración. Y siempre don Bosco le decía, muy bien, mañana empezarás de nuevo. Se confesaba, recaía, volvía otra vez con don Bosco y don Bosco le decía, hoy comenzarás de nuevo.
Y este comenzar de nuevo, no obstante lo que he vivido ayer o lo que me pasó hoy, es precisamente la oportunidad que hemos de darnos para poder trascender nuestros propios límites y para poder superar el miedo que tenemos al cambio. Detrás de las propias pruebas, no solamente es importante conocer qué tipo de fortaleza o de oportunidad nos está brindando la gracia de Dios en cada situación en la que somos probados también como creyentes o como personas de bien o como personas dignas, honorables, honestas, sinceras. Las pruebas son para nosotros también un combustible para hacer el viaje de la vida. Y no podemos pasar por este mundo sin mancharnos, sin enlodar nuestros pies y sin darnos cuenta que, así como tenemos miedo a un virus que puede acabar con nuestra vida biológica y temporal, también hay males que pueden arraigar en nuestra alma y hacer peligrar nuestra salvación. Tener actos de paciencia nos van a ayudar siempre a ejercitarnos hasta llegar a ser pacientes. Por ejemplo, si yo tomo un micrófono como los que cantan en el coro y canto 3 minutos, no porque canté 3 minutos soy cantor. Yo juego fútbol, juego 5 minutos, 10 minutos, medio tiempo o me echo el partido completo, pero no por eso soy futbolista. Igualmente, puede ser que hoy enfrente una prueba de paciencia, pero no porque superé esta prueba de paciencia, soy paciente. Para ser pacientes, dice San Francisco de Sales, hay que probarse todos los días. Hay que consentirse la posibilidad de poner así en ensayo la talla, la medida de nuestra capacidad de alcanzar la paciencia como una oportunidad que puede fraguar, puede solidificar nuestra virtud como hombres o mujeres verdaderamente pacientes. Ustedes preguntarán, ¿y por qué tanto vale la paciencia? ¿Y por qué enseñó tanto San Francisco de Sales acerca de la paciencia? ¿Qué tan importante es la paciencia? Se dice que la paciencia es la madre de la ciencia y es un aforismo que se repite cotidianamente. Pero también la ciencia del espíritu se basa en la paciencia, porque nuestros defectos dominantes, aquellos que incluso nos avergonzamos de confesar, cuando los enfrentamos pacientemente, con constancia, con lealtad a nosotros mismos, haciendo nuestro mejor esfuerzo por domeñarlos voluntariamente, para conquistar así un estado de mayor paz interior, de mayor serenidad, de mayor comunión con Dios. Esto entonces nos dice que la paciencia está dando frutos. La paciencia siempre da frutos. La paciencia siempre da resultados. Una vez Napoleón Bonaparte tenía prisa porque iba al campo de batalla y le dijo al criado que lo asistía: estoy apurado, vísteme despacio. Otros traducen de francés la frase diciendo: tengo prisa, vísteme despacio. Lo cierto es que en este aprender a ir despacio en las cosas en las que tenemos prisa, se esconde un toque de sabiduría, que no hay que ser filósofos para tener sabiduría, sino hombres y mujeres con equilibrio, con suficiente ponderación, con suficiente espíritu crítico. Esto se llama criterio. Entonces, la paciencia es un criterio frente a la vida. Y San Francisco de Sales
inspirador de San Juan Bosco, enseñó con sus escritos y con su preciosa doctrina, sobre todo en la introducción a la vida devota, a que hemos de tener paciencia con nuestros propios defectos. Esto no significa que haremos las paces con nuestras malas costumbres, con nuestros hábitos poco cristianos, con nuestras obsesiones, manías, apegos, con nuestros delirios de grandeza, defectos o pecados, sino que quiere decir que hemos de aceptarnos como somos y hemos de tratar de ir superando como una tarea cotidiana todo aquello que afea en nosotros y todo aquello que desfigura en nosotros el rostro de Cristo, del cual todos hemos de dar testimonio ante el mundo, ante los demás, ante la sociedad. A una de las dirigidas por San Francisco de Sales, él le decía que el primer paso que hemos de tener para llegar a alcanzar la paciencia cristiana es el paso de tener comprensión y tolerancia con nosotros mismos. Bien nos haría comprender cuál es la causa, cuál es el origen de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, de nuestras aficiones y nuestras adicciones. Bien sería para nuestra conciencia y para nuestro estado anímico y psicológico tratar de perforar hasta lo profundo de nuestro ser qué es lo que causa nuestros desniveles, nuestros desequilibrios, nuestros descalabros emocionales y psicológicos. Indudablemente, cuando llegamos a darle una explicación a la razón de ser de aquello que a nosotros representa un desafío, nos damos cuenta que para superar esta dificultad no hemos de correr, sino de esperar y trabajar con un tiempo psicológicamente necesario para poder transformar nuestro defecto en una virtud. Y transformar el defecto en una virtud es el trabajo espiritual de todo aquel que quiere recorrer una vida virtuosa, una vida devota. Esta es básicamente la enseñanza pedagógica de San Francisco de Sales y que tanto bien nos hará aplicarlo en la casa, en la familia, en la oficina, en el trabajo. Queridos hermanos, los santos no solo son para rezarles, no son solo para pedirles. Los santos no son solo un modelo para admirarlos. Los santos, sobre todo con sus ejemplos y con su doctrina, son puestos ante nuestros ojos para imitarlos. Y concluyo con una enseñanza muy práctica de San Francisco de Sales. Él decía, todos nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos dotados de la paciencia necesaria para enfrentar la vida. Pero esta paciencia la vamos desgastando así como por granitos, como si tuviésemos un saco de sal y lo vamos ocupando discretamente en la cocina. Llega el momento en que ese saco de sal se acaba. Cuando se ha acabado, pues, nuestra paciencia en el recorrido de la vida, no nos queda más que pedirle al Señor, al siervo de Yahvé, al Cordero paciente, a la víctima inocente, Cristo, el que yace en la cruz, el que sufre victimalmente el odio de los hombres, a Él pidámosle la paciencia necesaria para sobrellevar los defectos ajenos y para trabajar nuestros propios defectos y sobrellevar con esperanza nuestras propias debilidades, faltas, errores y pecados. Y quedémonos con esta enseñanza. ¿Me falta la paciencia? ¿Necesito paciencia? Entonces, dice San Francisco de Sales, le pido al Señor la paciencia. Y termino con este ejemplo de la vida de Don Bosco.
Un día mamá Margarita estaba que estallaba porque los niños del oratorio le ensuciaban las sábanas, se comían los repollos, devastaban la huerta y mamá Margarita decía: yo ya estoy cansada. Mamá Margarita era la mamá de don Bosco, pero que en el orfanatorio del oratorio hacía de mamá de todos los chicos. Y un día entonces, cansada por esto, le dice a su hijo Juan Bosco: hijo, yo me regreso a mi casa. Allá tengo vacas, ovejas, gallinas, que son menos necios que estos muchachos. Don Bosco, sin decir palabra alguna, le muestra con el dedo índice a Cristo crucificado que estaba en la cocina. Mamá Margarita mira la cruz y a Cristo clavado en ella. Mamá Margarita baja los ojos, hace una oración en silencio y dice: me quedo. Esta es la paciencia de los santos, quedarse allí y esperar el mejor momento para enfrentar las dificultades, no con nuestros medios propios, sino con la ayuda y la gracia del Señor. Así sea.